que podamos juntos el día de hoy ir nuevamente a la palabra del Señor. Y continuemos con nuestra exposición bíblica, esta serie de Primera de Corintios. Estamos ya en el capítulo 14, exposición dominical número 40 de Primera de Corintios. Hoy día vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo, desde los versículos 1 al 19. Gracias, querido hermano. Les invito, por favor, 1 Corintios 14, entre los versículos 1 al 19. Leamos todos juntos, los tienen allí. Son varios versículos, pero que bien nos hace leer la palabra del Señor. Lo encontraron entonces, 1 Corintios 14, del 1 al 19. Dice así, leemos todos juntos, bueno, dice así la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pero sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, porque nuestra mente finita, Señor, no las puede comprender. Y que estas verdades, Señor, impacten nuestras vidas, fortaleciendo nuestra débil fe,
en la obra completa y suficiente de Jesucristo. Y estas palabras también santifiquen nuestra vida en este proceso de santificación, hasta ser hechos a la imagen de tu Hijo. Y podamos de esta forma responder para la gloria tuya, por la gracia tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La práctica del amor. Teoría versus práctica. ¿Lo has vivido eso alguna vez o no? ¿Qué es más importante, la teoría o la práctica? ¿Qué crees tú? A ver, ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? El Señor Jesús allá en Mateo 21-28, ¿te recuerdas? Hablándole a los religiosos, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Te acuerdas de esta historia? Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió el hijo, el hijo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y respondiendo, el versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron el primero. Hay teoría en uno, práctica en otro, ¿cierto? Hermanos, cuando hablamos del amor, que es el tema que se desarrolló en el capítulo 13, ¿te acuerdas? Esto viene a ser muy parecido. Porque podemos conocer lo que es el amor o pensar que conocemos lo que es el amor. Podemos decir que amamos, pero nuestros hechos finalmente van a respaldar lo que decimos, ¿o no? Sí, pues son los hechos, nuestros hechos, los que nos respaldan. Las esposas pueden reclamar al esposo y decirle que él no demuestra, oye, tú no demuestras, nunca me demuestras amor. Pero el esposo puede decirles que él ya les dijo que la amaba en el momento de la ceremonia de boda. Y con eso debiera ser ya suficiente y debiera bastarles. Por supuesto que el amor no es teórico, sino que es práctico y necesita constantemente ser evidenciado. Ahora, ¿es tu amor teórico o práctico, hermano? ¿Hermana? ¿Eres de los que dice, pero no hace, como aquí en el ejemplo de la parábola de nuestro Señor Jesús? ¿Sabes que los corintios tenían esta gran dualidad? Sí, porque por un lado ellos se reunían, ¿no? Sí, pues se reunían en cultos, hacían cultos. No dejaban de congregarse. Entonces uno podría decir, bien, los corintios. ¿Se servían unos a otros? Sí, tenían de hecho todos los dones espirituales, así lo había dicho el apóstol Pablo, servían unos a otros. Pero por otro lado, hermanos, carecían del amor genuino unos con otros. Y Pablo entonces ve necesario corregir esta deficiencia en ellos y los lleva a la reflexión para el convencimiento de lo que realmente significa amar. Y que en definitiva amar no son solo palabras, sino que son acciones. Hermanos, de la misma forma, Iglesia amada, UCB Monteverde, hoy día vamos a ser expuestos a la palabra para que en ella descubramos y podamos identificar. Tú, identifica, hermano, yo puedo identificar si realmente estamos adorando a nuestro Señor de la manera práctica, bendiciendo y amando a nuestros hermanos. Y de esta forma, hermano, encontremos respuestas y encontremos las oportunidades y las posibilidades que el Señor nos da para poder cambiar nuestra vida hacia Él, hacia lo que Él te está y me está demandando, su gloria. Y de esta forma, hermano, en definitiva, volvamos a aquel sentido máximo de vida, ¿no? Que el Señor reciba honra genuina con nuestra vida. La práctica del amor es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Capítulo 13 fue lo último que vimos, ¿se acuerdan, no? Vimos todo el capítulo en 3 sesiones, en 3 predicaciones, estuvimos viendo el capítulo 13. Y lo primero que vimos entre los versículos 1 al 3, solamente para contextualizar,
La excelencia del amor. ¿Qué significa amar? ¿Qué es amar? Es cuando yo tengo unos sentimientos potentes por el otro. Amar es buscar el bienestar del otro constantemente. Y si no tenemos amor, somos como un metal que hace ruido. ¿Te acuerdas, no? Y pasamos la vida puro haciendo ruido. Somos nada ante Dios. ¿Te acuerdas? Nada soy ante Dios si no tengo amor. Lo que hagamos en la vida no tiene provecho. Eso nos decía en los versículos 1 al 3, pero entre los versículos, en el capítulo 3, entre los versículos 4 al 7, estuvimos viendo el carácter del amor. ¿Te acuerdas cuál es el carácter del amor? Paciente, bondadoso. Paciente y bondadoso. Paciente con lo que recibo, porque no siempre recibo amor de los demás, ¿sí? ¿Y cómo respondo a eso? Con bondad. Así como el Señor responde todos los días, porque su bondad nos lleva al arrepentimiento. Y finalmente, entre los versículos 8 al 13, vimos la firmeza del amor. El amor es parte de nuestro presente, pero también es nuestro carácter para el futuro. Ya siempre, y de aquí en adelante, vamos a vivir amando. Y ya cuando estemos en la presencia del Señor, de una manera perfecta, amando y siendo amados. Imagínate cómo va a ser eso. Imagínate un mundo en donde todos constantemente buscan el bienestar del otro. Ahora bien, hermanos, lo que Pablo va a hacer en el capítulo 14, que comenzamos el día de hoy, es que Pablo va a traer estos conceptos de amor a la práctica. ¿Qué significa entonces en el día a día amar? Es lo que Pablo va a desarrollar ahora. Y mostrará la aplicación del amor, de este concepto del capítulo 13, en el contexto de la iglesia local. Bueno, porque amar es bien amplio. Uno tiene que amar a su prójimo, eso nos dijo el Señor, entonces en todos lados. Pero Pablo lo va a aplicar en el contexto de la iglesia local. ¿Qué significa amar en la iglesia local? Y para eso, hermanos, esta es la verdad práctica para que tú y yo vamos a estar volviendo constantemente a ella. Que en realidad no es nada nuevo. Cada cristiano busca la edificación de sus hermanos siempre y ante toda circunstancia. Porque, hermanos, amar en la iglesia local significa buscar el bienestar de los hermanos, buscar la edificación. Bueno, ese es en el contexto de la iglesia local. Cuando hablamos que amar es buscar el bienestar del otro, en el contexto de la iglesia es buscar la edificación del hermano. Bueno, ¿se entiende? Porque tú puedes preguntarte, ¿qué significa amar al hermano? Edificarlo. Cada cristiano busca la edificación de sus hermanos siempre y ante todas circunstancias. Y en primer lugar, vamos a estar viendo entre los versículos 1 al 5, por favor, del capítulo 14. Bueno, del capítulo 14, 1 al 5. La edificación de mis hermanos está por sobre mis preferencias. Todos nosotros tenemos gustos y son distintos. Gracias al Señor. Se imagina todos tuviésemos los mismos gustos, que aburrido sería todo, ¿cierto? Incluso dentro de nuestra familia, en nuestro matrimonio, tenemos gustos distintos, que gracias al Señor por esa diversidad. Pero hermanos, la edificación de los hermanos en la iglesia local está por sobre mis gustos, está por sobre mis preferencias. Estamos allá, versículos 1 al 5. Hermanos, a continuación Pablo va a desarrollar más en profundidad, como les dije, el tema de los dones espirituales. Porque a través de los dones espirituales es como nosotros amamos a los hermanos. Cómo llevamos a la práctica el amor para su edificación. Entonces Pablo va a enseñarles a los hermanos de Corintios, a los corintios y para nosotros también, cuál debiera ser la prioridad y el énfasis de la iglesia. Y en consecuencia, por supuesto, si le enseña esto a los corintios, como les decía, también esto tiene una implicancia para nosotros. Versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo,
que es profetizar. Y en primer lugar, Pablo comienza este capítulo dando dos instrucciones. ¿Las ves ahí o no? Dos instrucciones. La primera está relacionada con el capítulo anterior que vimos del amor. Según Pablo, ¿qué hay que hacer con el amor? Con ese amor que dijimos, con ese amor que si no tengo amor soy como un metal que resuena, si con aquella paciencia y bondad, ¿qué hay que hacer con ello? Síganlo. Síganlo. Hermano, el amor hay que seguirlo, no es algo pasivo, si te das cuenta. No es que, yo me voy a llenar de amor. No, el amor se intenciona. No se espera sentir, sino que se está siguiendo constantemente. Tiene esta connotación de perseguir de manera insistente, con ansiedad. ¿Has tenido ansiedad alguna vez por algo? ¿De lograr algo? Como aquel corredor que está llegando a la meta luego de haber corrido una larga carrera y llega al tramo final y comienza a correr con lo que le queda, pero con la ansiedad. Ahí está. Y voy tras él. Nada me no voy a salir del camino ahora. Ahí voy a llegar ya. Y hermano, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Y esto quiere decir las cosas espirituales. Procuren las cosas del espíritu. Y en este caso, como dice acá, los dones espirituales se procuran, se desean celosamente. Porque son el medio a través del cual los creyentes aman a sus hermanos. Los dones espirituales. Por lo tanto, si deben amar y el medio son los dones espirituales, se procuran. Se va de ellos, se anhelan, se desean celosamente. Nada hay más importante entonces para el creyente que ir tras el don espiritual que el Señor le ha dado. El amor se persigue con ansiedad. Los dones espirituales se desean, se persiguen también. Hermanos, los dones espirituales se desean como ahora que estamos ya en época navideña, hermano, como los niños cuando están anhelando un regalo esperado. ¿Se ha dado cuenta, no? ¿O se acuerda usted cuando era niño? Cuando anhelan un regalo esperado los niños y están ahí, se están abriendo los regalos. ¿Y cómo están los niños? Anhelo este regalo, lo anhelo. ¿Y qué pasa? Se abre el regalo y aparece ropa. ¿Qué hacen los niños? Siguen adelante, ¿cierto? Como que no existe eso. Vamos por aquí el regalo, ¿cierto? Lo dejan de lado la ropa esperando que el siguiente regalo sea abierto. Hermano, el amor y los dones espirituales se persiguen celosamente. ¿Estás persiguiendo, estás anhelando tu don espiritual? ¿Saber cuál es tu don? ¿Usar tu don espiritual? ¿Es algo que lo anhelas ansiosamente en tu vida? Esta es una instrucción de Pablo a la iglesia. Ahora bien, dentro de la cantidad de dones espirituales que hay, vimos una lista, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y usted puede ver, la vimos ahí en 1 Corintios 12, usted puede ver también en Romanos 12 también aparece una cantidad de dones espirituales. Y como vimos, yo creo que no son una lista limitada. Bueno, hay diversidad de dones, ¿cierto? Diversidad de servicios, ministerios, así nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún con eso, y dentro de esa cantidad de dones espirituales, Pablo pone uno como el mayor. Pero sobre todo, persigan los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Por sobre todo, porque este don trae mayor edificación a la iglesia. Y recuerda que Pablo le está hablando y haciendo la comparación, porque ¿cuál era el don que ellos le ponían énfasis, los de Corintio? Las lenguas. Y Pablo lo está llevando a otro terreno, pero por sobre todo que profeticéis, porque este tenía daba mayor edificación a la iglesia. Hermanos, el don de la profecía está relacionado ¿con qué? Como lo vimos, con descubrir y transmitir la voluntad de Dios a las personas. Bueno, el don de la profecía descubre y transmite la voluntad de Dios a las personas. ¿Se acuerdan cómo era o se aplicaba el don de profecía en el primer siglo?
En el primer siglo no estaba la escritura, no tenían la Biblia. ¿Y qué sucedía? ¿Por qué se les llamaba profetas a ellos en el primer siglo, distinto a los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, no se te venga a la mente Isaías, Jeremías, no, nada que ver con eso. Estamos los que habían en la iglesia, dentro de la iglesia. Había algunos que se les llamaba profetas porque tenían el don de profecía, y venía palabra de Dios en medio del culto a ellos, y se turnaban y hablaban de parte de Dios. Así sucedía el don de profecía. Bueno, porque no existía la escritura. Hoy nosotros, hermanos, hablamos de parte de Dios exponiendo las escrituras, porque ya tenemos la palabra del Señor. Ahora, como te decía, y enfatizando, considerando que los hermanos de Corintio enfatizaban y ponían en primer lugar el don de lenguas, Pablo corrige esto y pone en primer lugar el don de profecía. Y la razón la sigue diciendo, por favor, versículos 2 y 3. Mira, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ojo con esto, mira con el don de lengua. Nadie le entiende, no habla a los hombres, sino a Dios. Recordemos que el objetivo de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo que tienen los dones espirituales. Y en este sentido, el don de lengua sin interpretación, lo que hacía era fomentar, ¿qué cosa? ¿La unidad de la iglesia o la individualidad? La individualidad, porque no se entiende. Si no hay interpretación, no se entiende lo que el otro está diciendo. Entonces está hablando a Dios, pero no está edificando a los hermanos. No fomentaba la edificación, por el contrario, hermano. Y como por eso Pablo lo dice acá, el don de profecía bendecía a la iglesia porque se encargaba ¿de qué? ¿De qué se encarga el don de profecía en particular? Y mira, toca el tema del don de profecía. ¿Qué hace el don de profecía? Dice, versículo 3, porque el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Estas tres acciones representan los propósitos que la exposición bíblica tiene. La exposición bíblica tiene tres propósitos. Bueno, y lo está diciendo acá, edificar. Porque, hermanos, la lectura y la explicación de las Escrituras tienen el efecto de hacer crecer el conocimiento hacia la madurez y la fe de los hermanos. Edifica, pero también exhorta. El creyente crece en aquella madurez, crece en el carácter, pero las Escrituras además, al exhortar, animan y corrigen y confrontan el camino de los creyentes. Entonces, cuando hay exposición bíblica, se edifica hacia la madurez, se exhorta, se llama a terreno a los creyentes, ¿cierto? Para decirle esto es lo que la palabra dice, pero además hay consuelo, consolación. Bueno, este grado de ternura que la palabra de Dios tiene, porque la palabra del Señor además consuela los corazones abatidos, ¿no? Y ese es el propósito de la profecía, de la exposición bíblica, a diferencia del don de lengua, que el don de lengua, ¿qué hacía? Si no hay interpretación, se hablaba, no hay edificación. Bueno. Versículo 4, por favor, hermanos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Hermanos, mira lo que hay acá. Pablo vuelve a explicar de una manera distinta la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecías. ¿Cuál es la gran diferencia? Uno es mejor que otro, ¿no? ¿Esa era la diferencia? ¿Que uno sea mejor que el otro? No, en esencia no es que uno sea mejor que el otro, sino que el resultado y los efectos sobre la iglesia son distintos. Y por eso le da más importancia al don de profecía, porque edifica, a diferencia del don de lengua. Porque mientras que con el don de lengua las personas, como vimos, hablan personalmente con Dios y se edifican a sí mismos, con la profecía el beneficiado directo es toda la iglesia, porque reciben esta edificación, esta exhortación, este consuelo al ser la palabra expuesta. Por tanto, hermano, para Pablo y para Dios mismo, lo importante de los dones espirituales, ¿qué es? ¿Son los dones espirituales? ¿Hay uno más importante que el otro? No. Lo importante es que edifiquen y sean utilizados para edificar
a la iglesia y no que solo tengan una utilidad personal. Los dones espirituales no son para utilidad personal, son para que la iglesia, insisto, sea edificada. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. La conclusión de Pablo está allí. Está su deseo. ¿Cuál es el deseo? Ojalá que todos hablen en lengua. Ojo con esto. Pablo se está oponiendo a las lenguas, ¿no? No. ¿Le está diciendo quiten las lenguas? No, de hecho está diciendo ojalá que todos hablen en lenguas. Pero esto se trata de lo que yo quiero. Se trata de mi deseo. Pero deseo más, dice, quisiera más que profeticéis. Porque si hay edificación, ese don es mayor. Porque si hay edificación, ese don es mayor. Pablo no está quitando acá porque dice al final, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Bueno, si hay interpretación, ¿por qué? Porque la interpretación, ¿qué va a llevar? Edificación. Ese es el punto. Pero mientras no haya edificación, hermano, el objetivo de la reunión del culto, porque recuerda que Pablo lo está poniendo en el contexto de el culto. De eso ha venido hablando. Habló de la cena del Señor, ¿te acuerdas? Habló cómo ellos encaraban el culto, cómo ellos se bendecían o no se esperaban unos a otros, cómo había carnalidades, rivalidades, etcétera, dentro del culto. Por eso tocó el tema del amor y vuelve al tema del culto, porque el objetivo, hermano, del culto, de reunirnos, es la edificación de la iglesia. Por tanto, aquellos dones, aquellos ministerios, aquellos servicios que cumplen el fin de edificar, son los que realmente debían ser buscados, son los que realmente debían ser intencionados por cada miembro de la iglesia. De esta forma, hermano, estaremos mostrando amor al hermano. ¿Por qué? Porque en el contexto de la iglesia local, edificar es mostrar amor. Edificar es el amor. Cuando hablamos de edificar, esto es importante para que lo tengamos toda esta definición en común. Bueno, ¿qué significa edificar? ¿Qué significa edificar? Claro, viene de construir, ¿cierto? Estamos hablando de que cada hermano recibe las herramientas y los materiales necesarios que lo lleven al crecimiento hacia la madurez. Eso es edificar. Que cada hermano vaya creciendo en la madurez para que vaya tomando decisiones en conciencia de lo que la palabra dice y no por su propia conciencia. Bueno. Que su palabra esté o sea, que la conciencia de los hermanos, ayudamos, llamamos a los hermanos cuando los edificamos, vale decir, cuando ayudamos que su conciencia, la conciencia de los hermanos, esté cada vez más sometida a lo que la palabra dice. Eso es edificar. Bueno, y que confíen, por supuesto, en la obra completa y suficiente de Jesucristo. Allí está, hermanos, por favor, déjame repetírtelo porque quiero ser claro en esto y que no haya dudas. Cuando hablamos de edificar, hablamos que cada hermano reciba herramientas que lo lleven hacia la madurez. ¿Qué significa esto? Que los hermanos a través del servicio tuyo puedan adquirir convicciones. ¿Para qué? Para dos cosas. Los hermanos deben adquirir convicciones para dos cosas. Para obedecer la palabra y para confiar en la obra suficiente de Jesucristo. Bueno, eso es el camino hacia la madurez. Ahora, ¿la iglesia de Corintios buscaba la madurez de los hermanos? No, pues la iglesia de Corintios no buscaba la edificación, sino que cada cual decidía a través de criterios personales cuál iba a ser el servicio, cuál iba a ser el ministerio en que iba a aplicar o lo que iba a hacer en la iglesia. Pero no estaba buscando que el hermano creciera. Hermano, la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Tú y yo, por tanto, al momento de servir, ¿estás sirviendo en algo? ¿Tienes un servicio? Bueno, al momento de servir utilizamos el criterio de que primero toda la iglesia sea edificada a través de lo que yo voy a servir, antes de que cualquier otro criterio propio. ¿Cuál era el criterio que consideraban los corintios?
Para elegir un don, el don de lenguas, el estatus. Este don nos da tal estatus. Pablo les enseña que entre las lenguas y las profecías, esta última debiera procurar, o ellos debieran procurar, porque edifica, exhorta y consuela a los hermanos. Y eso finalmente los lleva a la edificación. Entonces, hermanos, cuando tú vayas a servir a un hermano, por ejemplo, no tomes como referencia o como criterio solamente aquello en lo que tú eres bueno para servir. O aquello que te hace sentir seguro, segura, o que te da más comodidad. Sino que considera que si aquel servicio está, ¿qué cosa? Edificando, o va a edificar al hermano, lo va a llevar a la madurez. Porque, hermano, puede que te sientas muy cómodo sirviendo a los hermanos a través de tus habilidades. Y puede que pases la vida y no salgas de esa zona de confort. Y con un servicio que muchas veces es honesto, es genuino, es bien intencionado, pero lejos de la edificación. Piensa entonces, ¿estás edificando a tu hermano? ¿Estás llevándolo? Por ejemplo, atención con esto. Porque hay veces que nos encanta y nos puede encantar hacer ciertos servicios que son necesarios en la iglesia, en el culto, que son muy necesarios y que deben ser porque son parte de la liturgia y todo y deben estar. Por ejemplo, no, es que a mí me encanta ser portero y yo feliz con esto. Y qué bueno porque es necesario, hay que hacerlo. Ok, pero ¿está llevando a la edificación a los hermanos eso? Me gusta ser portero, pero no me gusta estar en los grupos pequeños. No le estoy sirviendo, pero en esto. Hermano, ¿está edificando a los hermanos? ¿Lo que tú haces edifica a los hermanos? Sirvo según el tiempo que tengo muchas veces. Es lo que puedo. Aunque muchas veces eso significa no edificar a los hermanos. Sirvo en lo que puedo. Pero, ¿realmente mi intención es edificar a los hermanos? Hermano, cada cristiano busca la edificación de sus hermanos siempre y ante toda circunstancia. Siempre, siempre. La edificación de mis hermanos está por sobre mis preferencias. Siempre por sobre mis preferencias. Pero además, el servicio a mis hermanos debe ser espiritual y no carnal. Versículos 6 al 8, hermanos, mira lo que dice acá. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Mira lo que Pablo está diciéndoles acá. Pablo, en alguna medida, hermano, comienza a enseñarles acerca de la poca utilidad de las lenguas comparada con la profecía y otros dones. Y el tema central vuelve a ser la edificación. Y mira, delante habló de la profecía, lo que contenía la profecía, ¿cierto? Contenía tres cosas, que eran edificación, exhortación y consuelo. Acá comienza a hablar más general acerca de lo que debe contener los dones espirituales o los servicios, del servicio a los hermanos, cualquiera que este sea. El tema central, hermanos, vuelve a ser la edificación de la iglesia y para esto es necesario que utilice los medios necesarios para los fines señalados y que puedan alcanzar dicha edificación. Y Pablo les explica de la siguiente forma, poniéndose en primera persona. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué provecho tiene si yo hablo en lenguas a la iglesia, pero no hay ningún contenido? Si nadie entiende lo que yo estoy hablando, si no hay ningún tipo de edificación, ¿qué provecho tiene? Ninguno. Precisamente lo que se espera entre la interacción entre creyentes, escúchame esto, hermano, ¿qué se espera de la interacción que hay en el servicio? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que el Señor espera que haya en el servicio entre un creyente y otro? Se espera que en la interacción entre creyentes haya edificación, provecho en las conversaciones entre creyentes.
¿Y cómo se alcanza esto? Mira lo que nos dice acá. ¿Qué eso aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Mira lo que Pablo les está diciendo. La interacción entre creyentes se espera que tenga este contenido. Cuando tú vas a servir a un hermano, cuando los creyentes se sirven unos a otros, mira el contenido que debiera tener el servicio. Si no, ¿qué provecho tiene? Por eso dan los ejemplos en el versículo 7 y el versículo 8. Si un instrumento musical, para los que entienden un poquito de música, como por ejemplo la flauta o la cítara, que es un instrumento de cuerda, ¿verdad? Si no dieran el tono correspondiente o no se sintiera realmente la armonía, lo que ellos, su sonido, ¿de qué provecho tiene? O lo último, mira que aparece ahí, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿se acuerdan que la trompeta se utilizaba para dar aviso en las batallas? Y si la trompeta en vez de decir sonara como, no sé, como cualquier cosa, la gente, ¿qué va a pensar? ¿Qué iba a pensar en ese entonces? ¿Hay batalla? No hay batalla. ¿Por qué está sonando de otra forma? Llevaría a la confusión completamente. Por tanto, hermanos, cada don espiritual debiera mostrar entre ellos al menos ese contenido, revelación, instrucción de Dios para la iglesia, eso es revelación. Instrucción de Dios. Cuando los creyentes hablamos, si queremos edificar a los hermanos, nos instruimos. Segundo, ciencia denota conocimiento de la verdad espiritual. Mira, los creyentes nos conversamos con ciencia o conociendo la verdad espiritual. Y nos conversamos y nos animamos de esta forma. Estas son nuestras interacciones. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tercero, profecía, como vimos, significa la proclamación del consejo de Dios. Y doctrina, que es la enseñanza del Señor Jesucristo y sus apóstoles a través del Evangelio. Mira, no sé si lo puedes ver, hermano, yo espero poder transmitírtelo, pero esto es esencial. Tiene que ver con nuestra interacción como creyentes. Si pretendemos y buscamos que haya edificación entre nosotros, mira lo que el apóstol está enseñando acá. Versículo 9, por favor. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, hermano. Los hermanos de Corintios trataban de ellos edificarse mutuamente, pero ¿de qué forma? A través de lengua, cada uno hablando, entraban en éxtasis, ¿te acuerdas cómo eran las lenguas en los Corintios? Entraban en éxtasis, cada uno hablaba lo que le venía a la mente, a la emoción, más que a la mente, a la emoción, y empezaban a vociferar cosas en éxtasis, y nadie entendía nada. Ellos hablaban al aire, no había ningún tipo de provecho. Versículos 10 y versículo 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Mira la ilustración, qué linda esta. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor, el significado de las palabras, si yo ignoro el significado de lo que el otro me está diciendo, ¿qué voy a hacer con el otro? Como un extranjero. Para el que me habla, yo soy un extranjero. Y el que habla será como un extranjero para mí. Porque no va a haber ningún tipo de entendimiento. Y eso es provechoso, ¿no? ¿Es provechoso? Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, hermanos. Entonces, ¿no había problema que los corintios anhelasen los dones espirituales? ¿Había problema, no? No, al contrario, procuren, anhelen los dones espirituales, entendiendo que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿verdad? Pero anhelen edificarse, anhelen las cosas espirituales, anhelen estar con el otro, anhelen edificar al hermano. Está bueno. Pero procuren abundar en ellos para edificación.
procuren que sus interacciones sean para edificar al hermano. Eso es mostrar amor. Eso es buscar el bienestar para los hermanos. Hermanos, el servicio a los hermanos para que sea espiritual debe entregarles herramientas importantes para el crecimiento. Te repito, para que el servicio sea espiritual, debe entregarle herramientas importantes a los hermanos para el crecimiento. Y esas herramientas son reflejadas aquí, como veíamos, en una edificación del hermano, a través de estos dones espirituales, estos servicios que entregamos a los hermanos. Si servimos, hermanos, no buscando estos fines, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablando al aire. Estamos hablando al aire con un servicio infructuoso. Si servimos no anhelando la madurez, el crecimiento de los hermanos, entonces nuestro servicio no es tan claro, es inentendible. Y puede que esté sirviendo a los hermanos, pero con las herramientas incorrectas y con fines incorrectos. Por eso Pablo ponía el ejemplo con un extranjero. ¿Has estado tú alguna vez hablando con un extranjero que no le entienden nada? No, pero yo no estoy hablando con alguien que no le entienden nada y trata de comunicarte y no hay caso. Bueno, así es en la iglesia, imagínate. Así es la iglesia. Cuando cada uno sirve según sus propósitos, no llevando al hermano a la edificación. ¿Cuál es el servicio que hoy prestas a los hermanos? ¿Cuál es el servicio que hoy estás entregando a tus hermanos? Ojo que Pablo parte de la base y asume que los hermanos se sirven, que hay servicio. Porque si no estás sirviendo, hermano, estás en pecado, totalmente. Y no contra el hermano solamente, sino contra el Señor. Ahora, con tu servicio, ¿realmente estás edificando la vida de los hermanos? ¿Tu servicio los está llevando a la instrucción en la palabra del Señor? ¿Los está llevando a la enseñanza? ¿Tu servicio los está llevando al Evangelio con doctrina? Hermanos, Cristo es digno de ser adorado. Y Él te manda que sirvas espiritualmente a tus hermanos, reflejando su carácter, enseñando que guarden todo lo que Él te mandó, ¿no? ¿Y lo estás haciendo? Mira lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, Juan 13:13, y versículos hasta el 17. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagan con los otros. Ustedes también hagan esto con los otros. De cierto os digo, si el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, si el Señor hizo esto, nosotros no somos mayores que Él, por lo tanto hacemos lo que Él hizo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, no por saberlas, si las hiciereis. Si las hiciereis. Hermanos, cada cristiano busca la edificación de sus hermanos, siempre y ante toda circunstancia. La edificación de mis hermanos está por sobre mis preferencias. El servicio a mis hermanos debe ser espiritual y no carnal. Y finalmente, hermanos, edificar a mis hermanos requiere un cambio en mí. Porque aquí está el desafío que Pablo le está dando a la iglesia de Corintios. Versículos 13 al 19. Pablo, en definitiva, entrega el real argumento respecto a los dones espirituales. Aquí está. Si bien es cierto que Pablo había dado un énfasis y preponderancia a la profecía por sobre la lengua,
Como les dije antes, la razón de esto no fuese porque la profecía es mejor en sí misma. Cuando el Señor te está hablando, hermano. Es por eso, porque el Señor está hablando. Por eso, porque hay edificación, a diferencia de las lenguas. Versículo 13. Con reverencia delante de la palabra del Señor, hermanos. Mira lo que dice acá. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si alguno tiene el don de lengua, Pablo está hablando, porque existía el don de lengua, ¿no? Sí, existía. Si alguno tiene el don de lengua, no lo quite, sino que, ¿qué tiene que hacer? Ora al Señor pidiendo poder interpretar para que finalmente con su don espiritual pueda edificar a la iglesia. No puede estar pidiéndole que quite su don espiritual porque el Señor reparte a cada uno como Él quiere. Pablo le está diciendo, si tú tienes un don espiritual, utilízalo bien. Utilízalo para la edificación de la iglesia. ¿El problema entonces es el don espiritual? Hermanos, ¿el problema son los dones espirituales que tienes? No, el problema es el mal uso y peor todavía el desuso. El desuso. Y Pablo por eso a continuación muestra algunos casos en cómo esto se puede ser evidenciado en la práctica, en el culto. Cómo en el culto esto es infructuoso. Por ejemplo, mira, y aquí nos da algunas como Pablo está hablando del culto, mira algunas cosas que se hacen en el culto cristiano. Primero, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Puedo estar orando en el culto en lengua desconocida, pero el otro va a entender. No, mi espíritu ora, o sea, mi emoción se llena, ¿cierto? Pero ¿lo estoy haciendo con entendimiento? Pablo le está hablando a una iglesia que entraba en éxtasis siempre, cuando ellos se reunían. Y cada uno lo hacía con buenas intenciones, pero no pensando en el otro, sino en su relación vertical con el Señor. No se entiende lo que el otro está orando, entonces no edifica. Versículo 15, mira, otro caso que ocurre en el culto. ¿Qué pues? Ya se la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, oramos con todo nuestro ser, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, para decir con todo, pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, ¿sí? Pero también con el entendimiento. Por eso es tan importante en los momentos de alabanza, en los momentos de oración, entender lo que está sucediendo, entender lo que estamos cantando. Porque todo esto son medios para la edificación de la iglesia, si te das cuenta. Todo esto son medios para la edificación de la iglesia. El fin de la reunión pública, hermanos, no es individual, no es personal, sino que es una adoración colectiva como un cuerpo, en donde cada creyente se preocupa del otro para que el otro comprenda lo que se está entregando y de esta forma sea edificado. Y muy pedagógicamente Pablo finaliza en la última parte diciendo, porque si bendices solo con el Espíritu, mira, se lo pone en el caso, si solo estás bendiciendo con el Espíritu, si solo estás dando gracias al Señor en el Espíritu, con tus emociones, pero nada entiende, la pregunta viene ahora, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo el hermano que te está escuchando va a confirmar eso si no comprende lo que tú estás hablando? Pues no sabe, él no sabe lo que ha dicho, lo que has dicho. Y si somos un cuerpo tenemos que estar en comunión unos con otros. ¿Cómo puede ser que yo no sepa lo que tú estás diciendo? Por eso en el tiempo de la oración pública, no sé si ustedes se han dado cuenta, no es que todos nos pongamos a orar, ¡ay, todos orando, todos orando, todos orando!
Porque no es el tiempo público, es que todos estemos juntos en el mismo sentir. Por eso el que está orando acá adelante nosotros tiene que ser comprensible para que todos podamos decir amén a lo que está diciendo. Lo mismo en la alabanza, lo mismo en general. Cuando damos gracias al Señor, lo mismo también. Pues el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, ¿cierto? Yo me desahogo delante del Señor. Pero el otro no es edificado. El otro no es edificado. Versículos 18 y 19, final. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo creo que ahí Pablo está hablando acerca de las lenguas humanas, porque él hablaba varios idiomas, Pablo, más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que la iglesia sea edificada, que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Para qué? Si la iglesia no va con 5 y así enseñar a la iglesia. Porque en definitiva lo importante es la edificación. Hermanos, los creyentes, Pablo está diciendo, los creyentes modificamos lo que es necesario en nuestras vidas con tal de bendecir a nuestros hermanos en la fe. Porque el amor es práctico y se manifiesta buscando el bienestar del otro. Y en ese sentido, hermanos, como vimos, el amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando nos reunimos, debemos estar considerando al otro. De no hacerlo, estamos viviendo un cristianismo personal, porque cada uno se viene y se sienta acá, yo en mi relación con Dios. Y no considero al hermano. Y es precisamente esto, hermano, no sé si te das cuenta, es lo que examinamos en el tiempo de la Cena del Señor. Es precisamente esto lo que nosotros examinamos cuando discernimos el cuerpo de Cristo. Estamos discerniendo si realmente hemos estado bendiciendo a los hermanos, si le hemos estado edificando. Y nos examinamos. Y cuando nos examinamos, recién allí comemos del pan y bebemos de la copa. Porque examinamos nuestra actitud y nuestra relación con los hermanos, si realmente les estamos edificando o no. Por tanto, hermanos, si para amar a otro necesitas cambiar, entonces comenzamos a hacerlo. Comenzamos a hacerlo. Y esa es una evidencia del que ama. Cambia para el otro. ¿Se te viene algo a la mente de alguien que haya cambiado por amor al otro? ¿Se te viene alguien en la mente, en la Biblia, alguien que haya cambiado por amor al otro? Bueno, delante lo leímos allá en Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tengo que mirar por el bien del otro. Tengo que amar al otro. Y si no te quedó claro, Pablo le escribe a los filipenses y les dice, haya pues en vosotros este sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús. Porque mira cómo cambió Jesucristo por amor a ti, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de hombre, de siervo, para morir en la cruz. Ese es un cambio, ¿no? Hay un cambio grande ahí, ¿o no? Siendo igual a Dios, no lo estimó, sino que se hizo hombre para morir en la cruz. ¿Y tú no puedes cambiar por tu hermano? ¿Y tú no puedes cambiar por tu hermano? ¿No puedes cambiar por tu hermana? Te hago la pregunta final, ¿hasta dónde estás dispuesto a modificar tu vida para bendecir a los hermanos? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a modificar tu vida para bendecir a los hermanos? Hermanos, mira, en este texto, en esta última parte, Pablo nos muestra un principio de cambio. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se comienza a cambiar? ¿Cómo Pablo muestra en este texto, versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla? Lo primero que es, ¿cuál es el principio ahí?
pedir y rogar al Señor que nos transforme, que cambie nuestra vida. Porque no es de nosotros, es pedir y rogar al Señor, modificar nuestras vidas, cambiar por amor a los hermanos. Primero identificamos si realmente estamos adorando a Dios con nuestro servicio. Si no lo estamos haciendo, entonces roguemos al Señor para que Él nos dé la posibilidad y que nuestro cambio sea efectivo. Y en lo práctico, hermanos, modifiquemos lo que es necesario para adorar a Dios, para que bendigamos en edificación a nuestros hermanos con aquel don, con aquel regalo que el Señor te entregó. ¿Identificaste, hermano, qué es lo que tú tienes que modificar? Hermana, ¿has identificado lo que tienes que modificar? Quizás es tu servicio, quizás es tu actitud, o quizás, hermano, es tu estilo de vida, totalmente, que no te está permitiendo bendecir a los hermanos, que no te está permitiendo edificar a tus hermanos. ¿Estás dispuesto a tanto, no? ¿A modificar tu estilo de vida? No olvides que Cristo Jesús modificó su estilo de vida para bendecirte, para edificarte, para salvarte. Hermanos, las muestras de amor entre creyentes son concretas. Buscar el bienestar de los hermanos es ser paciente y ser bondadoso con ellos, se muestra de manera concreta. Examina tus motivaciones entonces, examina tus prácticas y amóldalas a la voluntad de Dios. Gracias al Señor que Él nos da el poder y la suficiencia. Lo vimos anteriormente, ¿te acuerdas o no? Versículo 4, en el capítulo 12, versículo 4, y en el versículo 5, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de posibilidades de hacerlo. Pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Él es el que da el poder. Él es el que puede transformar tu vida. Por tanto, hermano, hoy es una buena oportunidad para reflexionar respecto a tu adoración al Señor. Reflexiona sobre tu servicio a tus hermanos. ¿Estás edificándole? Amar a Dios y amar al prójimo, hermanos, es el mandamiento máximo del Señor. Ser parte del proceso de redención de tus hermanos es un privilegio. Pero eso involucra transitar en este camino de rendición hacia tu Señor. Y sabes que en ese camino no estás solo, porque el camino es Jesucristo mismo. Él dijo, yo soy el camino por el cual tú y yo estamos transitando. Entonces caminamos seguros, esperanzados. Hermanos, cada cristiano busca la edificación de sus hermanos, siempre y ante toda circunstancia. Primero, la edificación de mis hermanos está por sobre mis preferencias. Tenlo claro. Segundo, el servicio a mis hermanos debe ser espiritual y no carnal. Y por último, edificar a mis hermanos requiere siempre un cambio en mí. Te invito a que podamos orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este tiempo de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos encontrar guía, ánimo, consuelo, edificación para nuestras vidas. Porque también confronta lo que somos y cómo estamos procediendo. Y permítenos, Señor, tomar esto de la edificación a los hermanos como algo serio, como es parte de lo que tú estás requiriendo en nosotros, que nos amemos mutuamente. Y no hay amor sin edificación. Y no hay edificación si no nos amamos. Te bendecimos, Padre, y gracias por esta palabra, que esta pueda ser lo suyo en nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.